Saludos, amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles, como siempre, aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de orientaciones e informaciones de este importantísimo mundo de la ciencia, la medicina, la salud, la seguridad social. Todo lo que tiene que ver con el cuidado de su salud, de la de usted y la de su familia. Para eso trabajamos, para eso nos preparamos cada semana para llevarle un contenido que le pueda ser de mucho valor, repito, para usted poder salvaguardar la salud suya y la de su familia. Como de costumbre, vamos a comenzar nuestro programa de hoy con nuestro popular kit de emergencias, que hoy tiene un tema no digamos extraño, porque es algo incluso que lo hemos mencionado antes, pero hemos recibido algunas solicitudes de seguidores de nuestro programa, parece que motivados por el hecho de que se han incrementado los apagones, vienen acompañados a veces de problemas eléctricos, cortocircuitos, etcétera, altos voltajes, bajos voltajes. Y hemos visto incluso como se han sucedido algunos conatos de incendios fruto de estos cortocircuitos en diferentes, no solo negocios, sino hasta casas de familia. Entonces, el doctor Cabral, nuestro querido Poche, nos va a hablar hoy precisamente de los accidentes eléctricos, de estos problemas que suceden con la electricidad a la que hay que respetar, hay que tenerle miedo. Así que en breve seguimos con nuestro programa y damos inicio a nuestro kit de emergencia con el doctor Cabral en unos segundos. No se muevan de ahí. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.
Bien, nunca se me olvida, una de las imágenes más aterradoras que yo guardo en mi mente fue hace, qué sé yo, cerca de 50 años. Todavía era un joven adolescente, primeros años de adolescencia, cuando me tocó ver una escena dantesca frente a mi casa. Un niño jugando en el techo de la casa de enfrente, una casa que también tenía como una especie de colmado. Y casualmente yo estaba en la galería de mi casa viendo hacia afuera y chequeando el panorama, como hace uno, pues normal, un día normal. Cuando de repente veo el niño brincando de arriba, y el niño hizo contacto con un cable de alta tensión que pasaba por encima de esa casa, casi rozando el techo de la casa, pero que a nadie nunca le llamó la atención hasta que ese día sucedió esa desgracia. Sonó como si fuera una explosión y obviamente pues, tuvo un desenlace fatal. Esta triste anécdota, para dar paso a nuestro querido Pochi, que nos va a hablar precisamente de esos primeros auxilios y qué son estos accidentes eléctricos y lo importante que es o que debe ser para nosotros saber qué hacer, ¿verdad? Y qué hacer o qué no hacer en caso de un shock eléctrico. Pochi, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafa. Mira, vamos a hablar de lo que es el contacto eléctrico. El contacto eléctrico no es más que la posibilidad que tú tienes de que por tu cuerpo recorra la electricidad, afectándote o no afectándote. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que dicen, mira, algo me dio corriente, tuve un contacto y no me pasó nada. Claro, la corriente pasó por todo tu cuerpo, pero no lesionó ningún órgano. Porque existen contactos directos o contactos indirectos con la electricidad. No vengo a hablar de lo que es el voltaje o el alto voltaje o eso, no. Vengo a explicarle las posibilidades, las consecuencias de que la electricidad recorra su cuerpo. Cuando la electricidad recorre su cuerpo, usted tiene posibilidades de que un órgano o varios órganos estén afectados con este trayecto. Ahí en pantalla tenemos cómo es que puede recorrerte el cuerpo entero un contacto eléctrico. ¿Qué es lo importante de eso? Lo importante de esto es cuáles son las consecuencias, las patologías que más frecuentemente ocurren cuando tú tienes el contacto eléctrico. Lo peligroso es que te puede ocurrir son los siguientes. Usted tiene primero ahí asfixia. Tetania, lo primero es tetania muscular. Exacto. ¿Cuál es la tetania muscular? Cuando la gente vibra, que se queda con un corrientazo, que lo hacen en varias comedias, en cualquier película, que es la vibración que tú tienes, eso es lo primero. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir asfixia. En pantalla después vamos a ver cada uno de los casos. Puede ocurrir asfixia del contacto eléctrico. La asfixia no es más que los pulmones se te van a contraer y tú vas a causar asfixia. Puede haber fibrilación ventricular o puede haber paro cardíaco. Esas 4 patologías. ¿Qué si ocurre? Cuando usted tiene el contacto, sea directo o indirecto, lo primero es que si usted no es experto o no es bombero o no tiene un entrenamiento, no vaya a inventar, a tratar de desenganchar a la víctima del contacto indirecto o directo que tenga, usted sin usar un material aislante. Lo mejor es que usted desconecte la electricidad, como se hace, tumbar el circuito y llamar a las unidades de rescate, específicamente en nuestro país, el 911. Pero eso es importante. Párate un momento, Pochi, porque hay que recalcar que es tumbando el circuito. Claro. ¿Verdad? Porque no vaya usted a querer quitar el cable de arriba. Ni a la persona, ni tocar la persona. Eso hay que recalcarlo mucho para que la gente... Porque fíjense, en el momento que pasa eso, que pasa un cuadro como ese, como muchas otras cosas en la vida así dramática, puede ser que uno no sepa qué hacer o que uno tienda a actuar por instinto. Pero ojo,
Si por instinto usted quiere quitar el cable o desenganchar a la persona de ese contacto eléctrico, usted lo que puede es también morirse. Claro, claro. Usted puede ser la víctima real. La conducta que debe ser, comenzar a aprenderse, que la conducta es desconectar el circuito. Es la primera reacción que tú tienes que hacer. La segunda reacción es quitar el contacto, y ya tú tienes que tener un entrenamiento, saber que tiene que ser con un material aislante. O los zapatos que tú tienes, un material aislante. Goma. Lo segundo es llamar a las unidades de soporte, porque aún tú logres desconectar, si no llega un equipo médico, no puedes reanimar o salvar a la víctima, que a veces no va a externar, corriste riesgo de más. Entonces, eso es clave, eso es algo que debe tener todo el mundo pendiente cuando haya un contacto eléctrico. Más adelante tenemos, en los primeros auxilios, es si por ejemplo hay una quemadura, si empieza una quemadura, usted tira a la persona al suelo, y la persona cuando la tira al suelo o le tira una manta, porque tampoco empiece a echarle ningún líquido, ninguna sustancia, es mejor revolcarlo en el suelo y con manta tratar de apagarlo. Eso es cuando en caso de que la víctima se incendie. Es importante eso. No, esos son las claves que estamos desarrollando en este programa, y son cosas que usted tiene que empezar a decírselo a sus niños, a decírselo a sus vecinos. No, y que en este país lamentablemente se ha vuelto común. Porque Pochi, también cuando hay el robo de la energía eléctrica. Exacto. Que mucho, entonces vienen inventando, y acá estuvieron haciendo los cortocircuitos. Más que eso. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? A mayor intensidad, mayor riesgo. O sea, mientras mayor voltaje, mayor es el riesgo. A mayor duración del contacto, o sea, mientras más tiempo usted dure en el contacto, también aumenta la mortalidad, y la peligrosidad disminuye con los hercios. ¿Cuáles son los hercios? Acuérdense que, por ejemplo, en el caso del paro cardíaco por contacto eléctrico, es que si el corazón está en diástole y en sístole. Si el contacto usted lo hace en directo en diástole, usted va a hacer un paro cardiorrespiratorio. Inmediatamente va a hacer un paro. Si la intensidad es mucho, usted va a hacer un corazón fibrile. ¿Qué es la fibrilación del corazón? Que el corazón no tiene el movimiento necesario para hacer el proceso circulatorio. ¿En qué termina la circulación? En un paro, y el paro termina en la muerte. Esto es clave. Lo demás es también los órganos que tengan las quemaduras eléctricas, que pueden ser, primero es la mano, recordar que tiene entrada y salida, y que la quemadura eléctrica sea aplastamiento. Entonces vemos ahí, lo primero, la tetanización muscular es que usted se queda vibrando, que ya lo habíamos conversado, que todo el mundo cree que es que lo hacen hasta chiste con eso. Bueno, se quedó temblando, esa es la tetanización muscular, o sea, está en proceso de tétano. Ahí seguimos con las otras imágenes. La asfixia, este es interesante, y es que la víctima se asfixia por anosmia porque el pulmón se contrae y no deja que tú te expandas. Entonces tú mueres por asfixia. O sea, por eso es que el soporte, el RCP o el soporte vital básico, es muy importante que lo conozcamos para que usted le dé ventilación a ese paciente y pueda respirar y no muera por asfixia ahí en el lugar. No es solamente la quemadura es uno. Yo le diría que la quemadura es uno de los menores dentro del grupo, porque que tenemos en pantalla, la fibrilación, es la principal causa de muerte por el choque eléctrico, y fue como le dije, el corazón se queda latiendo de una manera irregular, anárquico, y no lleva un ritmo cardíaco. Al no llevar un ritmo cardíaco, usted no tiene circulación adecuada. Al no tener circulación adecuada, usted va a perder las funciones vitales. Eso es, ya le estoy diciendo, la asfixia, la tetanización no mata, pero ya viene la asfixia y viene la fibrilación ventricular. Otro es el paro cardíaco per se. Como le dije, que si lo agarró en diástole, usted va a hacer una parada cardiorrespiratoria. La parada cardiorrespiratoria, solamente la reanimación cardiopulmonar es que saca a la víctima de esto. Debe aplicarse en los primeros 4 minutos, porque si no da tiempo a que lleguen las unidades de rescate y la víctima
puede fallecer ahí en el isofacto. Esto es clave, muy importante, esa. Y tenemos las quemaduras, que son las producidas por la energía liberada en paso de la corriente, y la gravedad depende del órgano afectado. ¿Cuáles son los órganos más frecuentes afectados? Posiblemente el contacto directo, las manos o el pie, luego puede causarle quemadura en los diferentes miembros, y la quemadura por eléctrica tiene una característica, y es que usted no ve la víctima quemada como tal, pero luego las manos se le va poniendo en garra porque hace un aplastamiento, todos los vasos sanguíneos se aplastan y no tiene circulación, y se le pone la mano negra o el pie negro o el área donde entró negra. Por eso es que se hace un procedimiento especializado. Entonces, la acción de la corriente eléctrica en el organismo: hay lesión traumática por contracción o musculatura, asfixia o paro respiratorio, fibrilación ventricular, paro cardíaco y quemadura. Esas son las lesiones que usted va a recibir con un contacto eléctrico. Más adelante hay una gran diferencia en el contacto directo. Tenemos contacto directo o contacto indirecto. El contacto directo es cuando usted toca accidentalmente un conductor, una instalación eléctrica, una máquina, un enchufle, una lámpara, cualquier objeto directo que usted toque y le da el contacto. Esto es lo que ocurre con los niños cuando meten un pincho dentro del conector de electricidad, cuando usted pisó un cable que esté pelado, usted usa un instrumento. Mira que ahora, te interrumpo por señalar que ahora venden, sobre todo en las familias donde hay niños pequeños, venden dispositivos que usted tapa los tomacorriente. Un protector eléctrico. Protector, eso es para muy común. Que ellos no jueguen con eso. Porque se consigue fácilmente. El niño ve que usted conecta algo ahí, él coge cualquier instrumento y lo va a conectar. Desde que ellos tienen la oportunidad lo hacen. Entonces tenemos que tener eso bien presente para evitar problemas. Entonces luego también tenemos el contacto indirecto. Este es interesante, porque ustedes han escuchado... de lo que hablaba ahorita, el tú tocar a la persona que está energizada. Ese es uno que tú vas a ver porque tú no estás en contacto directo. Otro es el que tú oyes que una persona lo mató el conectar o desconectar una estufa o una nevera. Mira qué interesante. Y entonces, se encuentra, tú crees que está aislado, y hay una falla del aislamiento y es una masa de baja tensión y tú lo tocas, una lavadora, cualquier instrumento doméstico, y te da el contacto indirecto. Es un contacto que la gente dice, pero ven acá. O sea, tú puedes encontrar a cualquier persona al lado de una nevera, de una lavadora, de una licuadora, desmayada, y tú dices, ¿qué habrá pasado? Tienes que pensar que hubo un contacto directo eléctrico y le puede haber causado de las 4 patologías que teníamos anterior. Entonces, esto se requiere de instalación o tensión, una persona que pueda acceder a ella y evitar los contactos. Entonces, eso usted lo hace con unos protectores que existen para la casa, del voltaje, para que la gente no tenga eso. Y tú no ves en la preparación de las instalaciones eléctricas, tú no ves que nadie que les recomienda que tengan ese tipo de dispositivos para evitar el contacto indirecto con los instrumentos eléctricos. No escucho a nadie hablando de eso, ni siquiera lo que hacen. No, para nada, no. Y eso es muy importante para evitar ese evento. O sea, un país con agua hace eso. El contacto indirecto es más peligroso que el directo, porque el directo tú lo estás viendo. Lo único que te salva... que el agua es un tremendo conductor de la energía eléctrica. Lo único que te salva cuando tú haces un contacto del directo es que tú tengas tal vez protección aislante, que tengas una chancleta, una bota, y cuando recibiste el contacto indirecto, tú tengas ese aislante. Sí. Pero después, si no lo tenías, vas a hacer un contacto y vas a morir. ¿Qué es lo que pasa con la electricidad? Los accidentes por electricidad ocurren por ignorancia, imprudencia, desconocimiento. Para eso estamos dando este programa, para que la gente conozca. Exacto. Falta de preparación, seguridad técnica, que es lo que estoy hablando del dispositivo y personal, y la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Si usted tiene un instrumento eléctrico, que el cable se peló, que está con un contacto, mi hermano, repare ese cable. Pochi, mira, y párate ahí un momento. Lo hemos dicho aquí por otras razones, ¿verdad? Hoy que estamos mencionando el peligro de los accidentes por electricidad, queremos recordar el tema
de los dispositivos de noche, dejarlos conectados Los celulares, en su cama, la tablet. bajo ningún concepto. Y fíjense bien en sus muchachos, porque los muchachos tienden a hacerlo, todos, que se duermen con el celular o con la tablet conectado ahí al lado de la cabeza. Y en lo la ponen cama. en la cama. En la cama no debe quedar ningún dispositivo cargando, bajo ningún concepto. Claro. Que Provoca mucho riesgo directo para él y de incendio. Claro. Directo para la víctima Claro, y de por incendio supuesto, de los claro. dos. Ese es peor, porque esa es la causa de la cama se va a incendiar. Exacto, como ya lo habíamos dicho y lo reiteramos hoy. No, Porque es no que- solamente lo de incendio, también puede haber De trato directo y hay quemaduras Exacto, directas exacto. o cualquiera de las patologías que hemos hablado, la asfixia. Miren que, por ejemplo, hay mucha gente que dice que hubo un joven que murió durmiendo o un joven que estaba en su cama dormido y apareció muerto. Y una de las causas puede ser de la que yo dije de las 4 sí. de esas. Sí, sí, de esas muertes que uno no se sabe el Sí. porqué, de qué murió. Pero que se acostó a dormir y se murió. Pero se acostó con el celular y nadie pensó en eso. Pudo haber sido exactamente. Y todo el mundo está pensando en una patología fisiopatológica, pero no en esos dispositivos. Y ya yo le dije, te asfixia, te da fibrilación, te da paro cardíaco. Así es. Así. Si no hubo quemadura, tú lo que menos sospechas que hubo un contacto eléctrico. Entonces, esto es muy importante para que, inclusive, los departamentos de investigación. Por ejemplo, los accidentes eléctricos, el 0.35% es lo que produce las mayores muertes en industria o en empleo o en trabajo. Este tipo de accidentes. Hay un 90% de accidentes que ocasionan incapacidad permanente. O sea, cuando usted tiene un contacto, hay miembros que quedan incapacitados. Sí. Y Mutilan. te dejan. Hay muchos ex empleados de la compañía eléctrica que tienen ese problema y tienen que ser eso. Entonces, los eléctricos, ahí tenemos el ejemplo, son los principales. Ya le dije, un televisor, un celular, una tablet, una licuadora, una plancha, una nevera. Pochi, mira, yendo un poquito ahí atrás, tú dijiste muchos empleados. Yo me tocó trabajar hace muchos años. Bueno, cuando yo comencé en este mundo de la seguridad social, de los seguros de salud, todavía no me había graduado de médico. Fue en la Corporación Dominicana de Electricidad. La CDE. La CDE, en ese entonces era un monstruo, ¿verdad? Y tenía un gran sindicato. Y me tocó ser testigo de un número, digamos, apreciable de empleados, de pobres empleados, mutilados, sin brazos, sin manos o sin pie, sin piernas, víctimas de accidentes Del contacto eléctrico. En la imagen que tenemos, que vamos a ver, ¿qué es lo peligroso de la electricidad? Y ahí que el director técnico, mira, no es perceptible por los sentidos del hombre. O sea, usted no sabe dónde hay o dónde no hay electricidad. No tiene olor. No está detectada por la vista. No se detecta al gusto de la oída. Al tacto puede ser mortal si no está debidamente aislado. O sea, el único sentido, y es para perjudicarte, que detecta la electricidad del contacto, el tacto. Claro. Entonces los demás tú no lo percibes. O sea, yo puedo tener un área que hay un voltaje. Otra cosa muy importante, cuando hay un cable de alto voltaje que cae a un tendido eléctrico en el piso, eso hace un arco que tiene un radio de acción. Y a veces usted está aislado y es mejor no moverse. Si no le ha dado el impacto eléctrico, no intente moverse, porque entonces cuando tú cambias de alto, uno es ahí. Si cayó un cable eléctrico y tú no sentiste que te electrocutaste, quédate quieto hasta que ese cable no es eso, porque él hace un tipo de arco que cuando tú a lo mueves mejor los tú pies, te mueves, trata de correr y te diriges hacia donde está y produce el contacto. ok. O sea, cuando tú mueves, tú tienes los dos pies juntos, cuando tú mueves un pie a otro, ahí, tú haces un tipo de... y te provoca eso. Wow. Si estás en un vehículo y te cae un contacto eléctrico grande, no te bajes del vehículo, porque el efecto de Faraday permite que los neumáticos hagan un aislante y tú no te electrocutes. Sí, ahora, inmediatamente te bajaste del carro y pusiste un pie abajo, está preso. te calcina. O sea que esas son cosas para asegurar su salud, que ustedes tienen que estar pendientes en este tipo de programas, para que ustedes no vienen a hablar de que el amperaje, no, porque eso es muy técnico. Exacto, y eso es para el que trabaja con electricidad, pero es para la población en común, que tiene niños, ancianos, jóvenes que están inquietos, como tú habías hablado del contacto eléctrico en los techos
cuando vuelan Sí, chichiguas, hombre, sí. el robo de la energía eléctrica. Exacto. Entonces es un sinnúmero de cosas y le hemos dicho aquí las medidas principales que debemos tomar para evitar este flagelo que azota al mundo entero. Entonces el riesgo eléctrico, la ventaja es que el aspecto físico hay que considerar y el aspecto fisiológico. O sea, no es lo mismo cuando usted hace un contacto eléctrico que usted está sano o cuando hace un contacto eléctrico cuando tiene problemas, por ejemplo, en el caso del impulso eléctrico del corazón. El que tiene un marcapaso y hizo un contacto eléctrico puede ser que haga un paro, que tiene que tenerlo bien pendiente, o sea, porque tiene un dispositivo para la célula de Purkinje. Lamentablemente el corazón es totalmente eléctrico. Entonces un choque eléctrico puede hacer que haga un cortocircuito en el corazón. Así mismo es. Así como se describe, un cortocircuito. El corazón es un órgano que trabaja con ondas eléctricas. Y electricidad, el músculo es eléctrico. Así es, son ondas es. eléctricas. Y entonces esas son cosas a grosso modo que tenemos que tener muy pendientes para asegurar su salud. Bueno. No, ese es un tema que lo pidió el público y le dimos lo que espero quiere. que hayan quedado complacidos, ¿verdad? Con esta charla magistral que Pochi nos ha dado. Hemos aprendido todo sobre los peligros de la electricidad en nuestros hogares, en nuestros medios ambientes. Así que, pero ustedes no se muevan de ahí porque cuando volvamos de esta pausa vamos a hablar de vacunas y no vacunas de COVID. Hay buenas noticias con algo que aunque hay una nueva de COVID muy también. importante. Sí, pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de otra que ustedes verán que va a ser muy interesante e importante para todos ustedes. Retornamos en breve. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.